¿Listo? Aquí en este capítulo nos están hablando de todas las malformaciones congénitas o anomalías congénitas que podrían ocurrir en el embrión como también en el feto. Desde ya algo muy importante que quisiera que consideren es el hecho de que las malformaciones congénitas son de tipo estructural, conductual, funcional y metabólico. Estos son de 4 tipos. Estructural quiere decir en la estructura, en la formación. Puede ser que no tenga un brazo, puede ser que tenga 6 dedos en una mano, ese tipo de alteraciones. Conductual puede ser, por ejemplo, en el caso del autismo, por ejemplo, ¿no? Porque está afectando la parte de la conducta. Funcional podría ser alguna patología metabólica, diabetes, no sé, porque aunque no crean, en niños también tenemos las diabetes. Y las metabólicas lo mismo, ¿no? Patologías de donde está alterado el metabolismo, ¿sí? Por otro lado, nos dicen que las anomalías estructurales mayores son en un 3% de los nacidos vivos y las menores son en 15%. ¿Listo? Los defectos congénitos nos dicen que podrían ser la causa para que un 25% de los niños puedan morir, ¿sí? Entonces, el 25% de los defectos congénitos causan mortalidad infantil, ¿ya? También nos dicen de que a veces también puede ser la causa más frecuente por la que una persona de 65 años fallezca tempranamente. Esta dice que es la quinta causa que hace que una persona ya a los 65 años muera, ¿sí? Entonces, vean, realmente es muy importante el tema de malformaciones congénitas. En cuanto a las causas, tenemos varias causas. Uno que podría ser la causa ambiental en un 15%, podría ser factor genético en 30% y otro tipo de causas multifactoriales sería en un 55%. O sea, no es tan poquito, ¿no? El porcentaje es bastante importante, ¿ya? Tengo foto. Bueno, ya habíamos visto en capítulos anteriores y habíamos dicho que las malformaciones congénitas son más frecuentes. ¿En qué etapa dijimos? ¿Se acuerdan? En la organogénesis. Exacto, etapa de la tercera a la octava semana, ¿no es cierto? Aquí nos dicen nuevamente eso, que las malformaciones son bastante frecuentes en esta etapa de organogénesis, que quiere decir en la etapa de la tercera a la octava semana, ¿sí? Pero también nos explican de que prácticamente las malformaciones ya se podrían dar, como aquí dice, inician desde la tercera semana hasta la octava semana de gestación, ¿sí? Y puede ser un tipo de malformación principalmente de tipo estructural, porque en esa etapa se está formando el embrión, ¿sí? Por eso nos dice, puede haber ausencia completa o parcial de una estructura o alterarse completamente la configuración normal de este bebé. Ahora, también nos dicen que esto es bien importante. En cuanto a factores teratogénicos, yo hablo de factores teratogénicos, me estoy refiriendo a todo factor que pueda ocasionar malformaciones congénitas, ya sea en el embrión o en el feto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de teratógeno, quiere decir que ocasiona malformaciones congénitas, ya sea en el embrión o en el feto. ¿Está bien? Aquí nos están hablando de la regla del todo o nada, ¿sí? Del todo o nada. Y aquí nos dicen de que cuando los factores teratogénicos actúan antes de la tercera semana, ¿sí? Antes de la tercera semana, se da la regla del todo o nada. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de la regla del todo o nada, estamos hablando de que este factor teratogénico podría ocasionar la muerte del embrión o podría también abortarse de manera espontánea
o podría disminuir su crecimiento, ¿sí? O podría recuperar sin no tener nada, o también podría mostrar algún efecto secundario. Por eso, o se muere, o si vive, por ahí vive bien, o vive con otros problemas de salud. A eso se refiere el todo o nada, ¿sí? O mueren o sobreviven, y si sobreviven pueden tener algunas alteraciones de tipo estructural o secundarias, o puede haber bebés que prácticamente se recuperan muy bien. A eso se refiere el todo o nada. Y esto nos dice que prácticamente se estaría dando esto ya desde antes de la tercera semana. ¿Listo? Aquí nos están comentando que el periodo más crítico de todos los que hemos visto, las etapas que hemos visto, el más crítico sigue siendo de la tercera a la octava semana. ¿Por qué? Porque ahí va a afectar al bebé produciendo malformaciones de tipo estructural. En realidad también nos dicen que los defectos pueden aparecer desde el momento de la fecundación, incluso hasta la octava semana, puede aparecer. Pero en realidad el más frecuente, donde ocurren malformaciones más graves, sería de la tercera a la octava. Pero antes de la tercera pueden tener también ya malformaciones, ¿sí? Por otro lado, nos dicen también que si digamos el feto, ¿cuándo se llama feto? ¿En qué etapa llamo feto? Desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Feto. Desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Desde la 9ª semana hasta el nacimiento, ¿no? Aquí nos dicen también de que en esa etapa fetal, desde la 9ª semana hasta el nacimiento, si un bebé se pone en contacto con algún agente teratogénico, nos dicen que este ya no va a presentar una alteración estructural, sino más bien funcional. ¿Por qué? Exacto, porque de la tercera a la octava ya está formado. Entonces, de la 9ª hasta el momento del nacimiento, ya no le va a afectar en la formación, le va a afectar en el funcionamiento. ¿Sí? A eso se están refiriendo. Nos dicen entonces que si bien el feto puede ser afectado por algún agente teratogénico, pero malformación estructural ya no va a tener. ¿Qué tipo de malformaciones podría tener de acuerdo a lo que funcional? ¿Cuál es? Funcional, funcional, estructural, no, estructural, no, estructural, funcional, metabólico o de conducta. ¿Sí? Entonces, en la etapa fetal pueden ser de esos tres tipos específicamente. Porque estructural en la etapa fetal ya no va a haber, porque ya se ha formado, no va a afectar la estructura, pero sí va a afectar el funcionamiento. Ya a eso se están refiriendo. Y al final nos dicen prácticamente no hay ninguna etapa de todo el proceso de la formación, funcionamiento. O sea, no hay una etapa específica donde podríamos decir no va a tener malformación congénita. Acuérdense que prácticamente aquí nos están diciendo que desde la fecundación hasta el final podríamos tener igual malformaciones congénitas. Si es desde la fecundación hasta la octava semana, esperamos una malformación congénita estructural. Pero si es desde la 9ª semana hasta el nacimiento, esperaremos una malformación congénita de tipo metabólica, conductual o también de tipo funcional. ¿Listo? A eso. Aquí ya tenemos algunos tipos de anomalías. Y aquí es importante saber los conceptos que nos están dando. ¿Qué es una disrupción? ¿Qué es una deformación? ¿Sí? ¿A qué se llama síndrome y a qué se llama asociación? ¿Sí? Son términos que ya nos están dando. Disrupción nos dice que son alteraciones que van a dar origen a alteraciones morfológicas, estructuradas y aformadas, y que estos, por procesos destructivos, van a alterar su estructura. O sea, a ver, por ejemplo,
esta cara se estaba formando completamente normal, ¿sí? Pero por algún proceso destructivo puede deformarse. O, por ejemplo, en la etapa fetal ya hemos visto, donde a veces les dije que se pueden desprender pedacitos de amnios, puede eso envolver a una extremidad y se puede amputar. Eso, por ejemplo, es una disrupción. ¿Por qué? Porque de inicio esa extremidad estaba completamente normal, pero por efecto de ese proceso destructivo que ha pasado, se ha amputado la mano, ¿sí? Entonces, la disrupción es la presencia de alteraciones morfológicas, de estructuras ya formadas. A ver, les he dicho, por ejemplo, la amputación de una extremidad. Esa extremidad estaba normal, pero por un efecto de esa brida amniótica que lo ha rodeado y lo ha amputado, se ha ocasionado una disrupción. A eso se llama disrupción. No sé si se está entendiendo. La disrupción, entonces, es cuando se produce la alteración morfológica de una estructura normal por efecto de un proceso destructivo. Ejemplo, las bandas amnióticas que hemos visto que pueden amputar extremidades completas, dedos, demás, ¿no es cierto? ¿A qué llamamos deformaciones? La deformación es cuando existen fuerzas mecánicas que pueden alterar la forma de la estructura, ¿sí? Por ejemplo, el pie equinovaro. ¿Han visto alguna vez un pie equinovaro? Hagan de cuenta que estos son mis pies. El piecito está así como de puntitas hacia adentro, ¿sí? Entonces, está deformado así. ¿Por qué se deforma el pie equinovaro? Habitualmente cuando la cavidad pélvica de la mamá es muy estrecha y el pobre bebé tiene que acomodarse en el espacio que le queda, ¿sí? Las piernitas, los piecitos están normales, pero por no haber mucho espacio, él tiene que adoptar una posición que al final va a alterar la estructura que era normal. Entonces, las deformaciones son consecuencias de fuerzas mecánicas, ¿sí? Que pueden moldear una parte del feto durante un tiempo prolongado. Ejemplo, el pie equinovaro, ¿sí? El pie equinovaro es por eso, porque dispone de muy poquito espacio y ha tenido que acomodar sus piecitos a lo que se ha podido. Y esa posición continua que ha estado ha deformado este piecito, ¿sí? ¿A qué se llama síndrome? El síndrome prácticamente es el conjunto de signos y síntomas que pueda presentar el paciente. Por ejemplo, hemos hablado del síndrome de Down, ¿no ven? ¿Qué signos teníamos en el síndrome de Down? Implantación baja de las orejas. Ya, ¿qué más? Tenían los ojos. Ausencia de huesos nasales. Muy bien. ¿Qué Los más? huesos nasales. ¿Qué cosa? La raíz de la nariz achatada. Muy bien. Esos son signos, porque lo estamos viendo. ¿Y los síntomas cuáles serían en el Down? Retardo mental. Retardo mental. ¿Qué más? En adultos puede provocar Alzheimer. Bueno, desde que nacen eso mismo, ¿no? El síndrome también hay en adultos, ¿no? Pero ya habitualmente esto inicia desde la etapa congénita, ¿verdad? Entonces, podría ser el retardo mental. El síntoma es aquello que nosotros no vemos, pero que el paciente lo siente. ¿Listo? Entonces, síndrome es el conjunto de signos y síntomas, ¿ya? Y la asociación nos dice que es la presentación no aleatoria de dos o más anomalías que se presentan juntas. ¿Sí? Prácticamente nos dicen que la causa aquí en la asociación no se conoce, es idiopática. Cuando nosotros utilizamos el término idiopática, quiere decir que no se sabe, no se conoce, ¿ya? Entonces, la asociación es la presentación no aleatoria de dos o más malformaciones. Se dice que es más bien más frecuente que suceda al simple azar, ¿ya?
Aquí les cuento que en 1961 ya empezaron a estudiarse las malformaciones congénitas, ¿sí? De principio, inició esto con la famosa talidomida. La talidomida en ese entonces se utilizaba para evitar los vómitos de la mujer embarazada. Ustedes saben que hay mujeres embarazadas que tienen una hiperemesis gravídica, que se llama. Eso se refiere a vómitos continuos. Entonces, para eso se utilizaba la talidomida. Pero resulta que después se han dado cuenta que este medicamento ocasionaba malformaciones congénitas en las extremidades superiores, inferiores principalmente. De ahí que hoy en día la talidomida está completamente contraindicada utilizar en mujeres embarazadas y es más, ya la están sacando del mercado. ¿Listo? O sea que desde esa época ya se empezaron a estudiar las malformaciones congénitas. Ahora, cuando se produce una malformación congénita, nosotros en realidad deberíamos considerar que es importante la susceptibilidad del paciente al teratógeno que le está ocasionando la malformación, ¿sí? Se dice que cuando un niño tiene malformaciones congénitas, esto depende mucho de su genotipo del niño y la susceptibilidad que tenga a ese agente teratógeno. También nos dice que para que se produzca una malformación congénita, es importante considerar la etapa del desarrollo en el que se encontraba el paciente en ese momento que se ha puesto en contacto con un agente teratógeno. Será lo mismo que la mamá se haya sacado rayos X a la 4ª semana de gestación o que se haya sacado rayos X a los 8 meses de embarazo. El tipo de malformaciones que va a ocasionar esa radiación va a ser diferente. Por eso aquí nos dice que habría que considerar en qué etapa ha sido expuesto el bebé, porque si va a ser 4ª semana, ¿qué tipo de malformación se esperaría? Si es a las 4 semanas, pero si es a los 9 meses, Funcional. Por eso la importancia de que cuando nosotros, en los principios de la teratología, nos dice que deberíamos considerar la etapa en la que el bebé ha sido expuesto al agente teratógeno, para ya más o menos nosotros saber de qué tipo de malformación esperaríamos encontrar, ¿sí? También otra cosa que habría que considerar es la dosis y la duración a la exposición del teratógeno, ¿sí? Si digamos, la madre simplemente son segundos que ha estado en contacto con el agente teratógeno, ¿sí? Eso sería la duración. Y prácticamente el ambiente no estaba muy contaminado. No va a ser lo mismo que, por ejemplo, la mamá viva a diario en ese ambiente contaminado, que en ese caso ya el tiempo sería mayor, y que además ese ambiente contaminado esté mucho más contaminado. Entonces, eso ya sería la dosis. Entonces, es importante también saber respecto a la dosis y la duración que ha tenido en su exposición al agente teratógeno. Les cuento, por ejemplo, cuando hacía la especialidad en la Argentina, conocí un bebé muy interesante, primera vez en mi vida que había visto algo así y no sé si lo voy a volver a ver. ¿Sí? Se llamaba el síndrome del mal rotado. El bebé tenía ya en ese entonces 2 meses y era muy interesante. De la cabeza hasta la cintura, aparentemente normal, porque las manitos los tenía así, en pinza de langosta, ¿sí? Y de la cintura para abajo estaba al revés. O sea, las nalgas estaban aquí, el abdomen estaba aquí, estaba rotado. ¿Sí? De ahí el nombre de síndrome del mal rotado. Entonces, lo que también llamó mucho la atención de principio es que la mamá tenía 15 años y el papá 16. Entonces, de inicio habíamos pensado que podría ser la edad lo que había ocasionado esta malformación congénita. Y bueno, se les hizo además un estudio genético, todo el estudio completo que se les hizo a los dos para ver de dónde ha venido esa malformación.
Pero realmente la causa estaba tan clara y bien fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que estos chicos ya no vivían con los padres de ninguno ni nada, vivían solos, los dos se fueron de sus casas y vivían solos como pareja y alquilaron un ambiente donde ellos trabajaban pintando, haciendo esas pinturas en las partes laterales de los coches, las motos, se ubica con esas Sí, sí. pinturas como en spray, ¿no es cierto? Mm. Y trabajaban en eso. Entonces el ambiente que ellos habían alquilado, pues les servía para dormir, comer, trabajar, o sea, eran las 24 horas del día que estaban en ese ambiente. Y esto lo habían hecho desde el primer día que decidieron ir a vivir juntos, que más o menos era como 2 años y medio, algo así. Entonces, ¿esto qué nos explica? El olor de la pintura esa que usan, no saben lo fuerte que es. Si yo aquí en la pared haría un chorrito, les aseguro que ese olor de la pintura va a seguir casi hasta por un mes. Y como ellos a diario trabajaban con eso, imagínense la contaminación que había de ese ambiente. Entonces, si yo hablo en ese caso, si hablo de dosis, la dosis es altísima del teratógeno, porque están día y noche dentro de ese ambiente con pintura. Si hablamos de la duración a la 24 exposición, horas. peor todavía porque ella ya estaba expuesta desde antes de embarazarse y durante todo el embarazo. Entonces llegó a la conclusión de que el bebé nació con ese síndrome del malrotado debido a esa exposición ambiental que ha sufrido la madre desde incluso antes de embarazarse, durante el embarazo. ¿Sí? Un caso muy interesante. Entonces, el principio de la teratología nos dice 3 cosas. Cuando se presenta una malformación congénita, hay que considerar que hay bebés que son más susceptibles a desarrollar una malformación y esto depende mucho de su genotipo. ¿Listo? Segunda cosa, que deberíamos considerar la etapa en la cual ha sido expuesto al agente teratogénico. Porque ya les he dicho, no es lo mismo que se exponga en la etapa embrionaria o en la fetal, ya hemos hablado. Y tercer punto, que es muy importante saber la dosis y duración a la cual ha estado expuesto ese bebé en cuanto al agente teratogénico. ¿Sí? ¿Se entiende? Además, cuarto punto, hay que ver los mecanismos por los cuales ha sido expuesto. Por ejemplo, en este ejemplo que les he dado del malrotado, ¿cuál sería el mecanismo por el cual el bebé ha sido expuesto? Radiación no es, ¿no ve? Era la pintura. Entonces, ¿por dónde sería? Inhalador. Por vía inhaladora. ¿Sí? Entonces, hay que considerar el mecanismo, ¿sí? Y la patogénesis, o sea, cómo es que ha ocasionado la malformación. Quinto punto del principio de la teratología. Nos dicen que el agente teratógeno prácticamente podría ocasionar directamente la muerte, podría ocasionar malformaciones, retraso del crecimiento o incluso trastornos funcionales. Eso, por ejemplo, cuando es feto. ¿Ven? Entonces tenemos 5 principios de la teratología. El primero que era la susceptibilidad al teratógeno y el que además esto está determinado, hemos dicho, genéticamente. Sí. Segundo punto que era la etapa. Habría que ver en qué etapa ha sido expuesto al agente teratógeno. Tercero, la dosis y la duración. El tiempo de exposición. Cuarto, los mecanismos y la patogénesis, o sea, cómo ha producido la enfermedad. Y 5, que nos dicen que un agente teratogénico podría ocasionar muerte, podría ocasionar malformaciones, retraso del crecimiento o trastornos funcionales. ¿Sí? Esos son entonces los principios de la teratología. Ahora, aquí es muy interesante esto. Nos están hablando, dicen, ¿a quiénes podemos considerar como teratógenos? A los agentes infecciosos. Y si ustedes se fijan, los agentes infecciosos que nos dan como ejemplo son virus. Sí. Virus. ¿Sí? Cuando una mujer está embarazada y se ha ganado algún tipo de enfermedad viral,
podrían presentar el bebé malformaciones congénitas. Hace años atrás, por ejemplo, y tal vez alguien les ha contado o se han enterado, hace años atrás, por ejemplo, había mucha rubiola, ¿sí? Y cuando la mamá se agarraba rubiola durante el embarazo, era terrible porque le afectaba mucho a los ojitos del bebé, tenía cataratas, tenía problemas auditivos el bebé. Entonces, los virus son terribles para ocasionar malformaciones congénitas y es uno de los primeros ejemplos que nos están dando. Dentro de lo que son los agentes infecciosos, los virus son los que más malformaciones podrían ocasionar. Ahí justo aquí está como ejemplo el de la rubiola, ¿no es cierto? El citomegalovirus también podría ser, ¿sí? O también tenemos otro ejemplo de virus, el herpes virus también, ¿sí? O también podría ser la varicela, ¿se han enterado? Tenemos como 190 casos de varicela recientemente aquí en Cochabamba. Son cuadros que así aparecen, ¿no? Por la época y todo eso. Por ejemplo, el herpes virus, ¿qué va a ocasionar en el bebé? Va a ocasionar enfermedades graves, incluso la muerte. ¿Qué va a ocasionar la varicela? Aunque no crean, un caso de estos vi. Cuando la mamá se agarró varicela y el bebé nace después, este bebé empieza a tener como cicatrices, como cuando a nosotros nos da la varicela, quedan cicatrices, igualito, nace con las cicatrices el bebé, ¿sí? Puede tener también una hipoplasia de extremidades, o sea, poco desarrollo de las extremidades. Puede haber defectos oculares e incluso del sistema nervioso central, ¿ya? También tenemos el virus del Zika. Los que vienen de Brasil se acordarán que años atrás han tenido como una epidemia de Zika. ¿Y qué es lo que más les ha afectado el Zika? Microcefalia. Esta es una microcefalia, la cabecita chiquitita. Si ustedes ven esta foto, parecería que la patología es que tiene una cara grande, pero en realidad no. La cara es normal. El problema es microcefalia, ¿sí? Y esa vez que en el Brasil tuvieron ese problema, aquí en Bolivia también, pero no en la dimensión como la tuvieron ellos. Así que tuvimos estos casos de microcefalia por el Zika también. Después, ¿qué otro virus? Bueno, puede ser también el sarampión, las parotiditis, hepatitis, poliomielitis, virus hecho, virus Coxsackie, la influenza, que estamos también ahora ya con el tema de la influenza. Todos esos virus que van a ocasionar, pueden ocasionar aborto espontáneo, muerte del feto, ¿sí? O transmitirse la patología afectiva. Ya entonces todas las virales podrían ocasionar este tipo de patologías. El virus Coxsackie-B, por ejemplo, puede ocasionar abortos espontáneos también. El del sarampión, de las parotiditis, puede ocasionar la muerte temprana del feto o tardía también. La hepatitis B también nos dice que podría provocar hepatitis en el bebé, sea principalmente en la etapa fetal o incluso después de que ha nacido. Otros agentes también. Ahora, estos virus, por un lado, actúan, digamos, directamente ocasionando la malformación congénita. Pero también puede haber virus, como de los resfríos, por ejemplo, que habitualmente puede tener una mujer embarazada, que produce la patología, no porque el virus produzca directamente la patología en el bebé, sino por la fiebre. Hay virus que producen mucha fiebre y esa mucha fiebre puede ocasionar malformación congénita en el bebé. Por ejemplo, ¿será adecuado que una mujer embarazada vaya al sauna? No. Porque se ha visto que la hipertermia, o sea, un lugar que es muy caliente, puede ocasionar malformaciones congénitas en el bebé. Entonces, aquí en síntesis, en los virus, en las infecciones por virus, ¿qué nos están diciendo? Que hay virus que son los que directamente ocasionan la malformación y hay otros virus que a través del aumento de la temperatura corporal de la madre también podrían ocasionar malformaciones congénitas.
aquí otro agente infeccioso sería la toxoplasmosis. La toxoplasmosis, que es generalmente transmitida por la contaminación con el Toxoplasma gondii a través de las heces fecales del gato. Cuando nosotros inhalamos eso, podemos la toxoplasmosis. ¿Listo? Por otro lado, también se ha visto de que cuando la madre tiene toxoplasmosis, el niño tiene microcefalia, macrocefalia o hidrocefalia. La toxoplasmosis también es un cuadro bastante frecuente. Ya. Se desmaya mucho. Me acuerdo cuando estaba haciendo la especialidad de Buenos Aires, me llamó mucho la atención porque hay harto gatito allá. Es más, en plena capital hay una especie de parque enorme donde viven solo los gatos y la gente va a ver a los gatitos. En Perú Hay también gatos hay de todos los colores, Parque tamaños, Kennedy. todo. Es un lugar céntrico, ¿sí? Y dicen ellos en la historia, por ejemplo, de eso, de que hace muchos años atrás hubo una invasión de ratas y ratones. Entonces llevaron unos cuantos gatos para que ayuden a erradicar. Estos se procrearon y al final quedaron como dueños de todo ese parque. Ese parque es así, y ellos viven ahí. Sí, es muy interesante. Y además que puedes ver gatitos también en otros lados, ¿no es cierto? Y algo que me llamó la atención es que conocí un hospital solo de toxoplasmosis. Y eso ya te da la idea de que haya un monstruo de hospital y solo para toxoplasmosis, pues te da la idea de que la patología ya es demasiado frecuente. Por eso han tenido que tener hospitales solo para esa patología. ¿Sí? Entonces, muy interesante me pareció ese dato, porque aquí hasta dormimos con muchos gatos, todos. Compartimos la comida y todo con ellos, pero rara vez nos agregamos, creo. ¿Sí? En Perú hay un parque que se Allá, llama pues, Kennedy. no sé si es cuestión de la Y es limpieza de sus puro de agua. lugares o qué, Y se van me familia. llamó la atención. Bueno, hemos visto qué cosas pueden producir malformaciones congénitas. Lo primero que hemos visto, infecciones virales. ¿Qué otra cosa puede producir malformaciones congénitas? Radiaciones. Radiaciones. Prohibido pedir radiografía a una mujer embarazada independientemente de la edad gestacional que tenga. La radiación es realmente un agente teratogénico muy potente. ¿Listo? Entonces, no deberíamos nosotros solicitar radiografías. Por ejemplo, si una mujer que está todavía dentro de la edad fértil viene por una caída, que se ha doblado su pie, cualquier cosa de esas, no es nomás pedirle directamente radiografía. Habría que preguntarle primero si no está embarazada. ¿Sí? Si esa mujer no sabe si está embarazada, lo mejor es pedirle primero un test de embarazo. Si te viene que no está embarazada, ya puedes mandarle a hacer la radiografía. Pero ha habido casos donde las atienden directamente hasta esta radiografía y cuando vuelve, ay doctor, me han dicho que si no le puede hacer daño a mi bebé. ¿Cuál bebé? Recién se está enterando que está embarazada. ¿No es cierto? Entonces siempre cuando la mujer está en edad fértil y va a necesitar de una radiografía, lo primero hay que descartar que no esté embarazada. ¿Ya? Ahora aquí también, como les dije anteriormente, miren, la radiación es un teratógeno potente, causa malformaciones congénitas graves, por eso hay que tener cuidado. Y esto también mucho va a depender de la dosis y la etapa en la cual ha sido irradiado, ¿sí? También nos dice que podría ser incluso un agente mutagénico, puede ser producir mutación en la parte genética, puede por ese mismo motivo ocasionarse malformaciones genéticas. ¿Por qué? Porque esta malformación ya va a venir desde las células germinales primordiales. Los radiólogos, por ejemplo, se supone que ellos tienen que tener, no sé si han visto alguna vez, tienen como mandiles de plomo para no irradiarse. Y además tienen muros especiales a través del cual se ponen y solo por la ventanilla ellos ven que están sacando la radiografía para la protección. Pero yo no sé por qué motivo muchos de ellos, tal vez por lo pesado, no sé si nunca han podido ustedes ver, súper pesado
esa bata que tienen de plomo. Es bien pesadito. No sé si por ese motivo que muchos de ellos no se ponen. Y después tienen problemas con sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya desde la etapa de células germinales primordiales, en esa mujer ya está afectando la radiación. Y cuando se embarace, el bebé va a tener malformaciones congénitas. Entonces, no olviden que otro factor teratogénico re importante es la radiación. Otro factor teratogénico importante son los medicamentos, o sea, agentes químicos. Cuando yo digo agentes químicos, me estoy refiriendo a los medicamentos. Prácticamente todos los medicamentos pueden ocasionar malformaciones congénitas, con la diferencia de que va a haber medicamentos que pueden ocasionar de manera más leve la malformación, o puede haber medicamentos que ocasionen malformaciones mucho más severas. ¿Listo? Ahora, a veces es hasta un poquito difícil también saber si ha sido por el medicamento, porque puede que esa madre antes de embarazarse ya estuvo tomando medicamentos y se ha embarazado y su bebé nace con malformación. Entonces, dice que puede haber situaciones que ocurra eso, cuando la mamá antes de embarazarse ya está tomando medicamentos, por esa concentración de medicamentos que tiene en su organismo, podría ocasionar malformaciones congénitas en el bebé, o también podría ocasionarse si ya están embarazadas y toman medicamentos también. A veces es un poquito difícil, dice aquí, miren, el papel de los fármacos, o sea, los medicamentos y de los agentes químicos en la génesis de anomalías en el ser humano es difícil evaluar por dos razones. Uno, porque puede ser un recuerdo de la madre porque ya estuvo tomando medicación antes. O puede ser que cuando ha estado embarazada ha empezado a tomar medicamentos. Entonces, en relación a los medicamentos, puede haber dos formas de presentación de malformaciones. Uno, porque la madre ya estuvo, antes de embarazarse, ya estuvo tomando medicamentos y esos medicamentos que tomó pueden ocasionar malformaciones congénitas en el bebé. La segunda forma es que ya está embarazada y de embarazada ya tomó la medicación, ¿sí? Entonces, hay esas dos formas, ¿sí? De todas formas, todos los fármacos pueden ocasionar malformaciones congénitas. El ejemplo más terrible aquí es de la talidomida, que ya les había contado hace un rato. Miren qué ocasiona la talidomida: amelia, meromelia, ¿no es cierto? Entonces, puede ser directamente que no se formen las extremidades. Por ese motivo que la talidomida se está sacando del mercado. También otro tipo de medicamentos podría ser la isotretinoína, ¿sí? Que es parecida a la vitamina A. Puede ser la difenilhidantoína, ácido valproico, que son medicamentos para convulsiones, ¿no? Entonces tampoco podría tomar esa madre durante el embarazo. También podría ser los antipsicóticos, los ansiolíticos, no pueden tomar durante el embarazo porque también eso ocasiona malformaciones congénitas. Los anticoagulantes tampoco. Pero si la madre, para que viva mejor, digamos, para la epilepsia o ya sea por los antipsicóticos, es necesario que responda la madre que se tendría que no tendría que embarazarse, recibiendo esa medicación. O tendría que consultar antes de embarazarse. Y si se embaraza, no se puede hacer nada. Ahora, cuando ya está embarazada y te encuentras ante una situación así, es súper complicado para vos como médico. Y tienes que poner en una balanza. Por ejemplo, si la mujer tiene infección urinaria, ¿sí? Una tremenda infección urinaria, pero yo sé que los medicamentos que le voy a dar puede afectar al niño. Pero si no le trato la infección urinaria, que es una causa más frecuente de aborto en nuestro medio, entonces, ¿qué hago? No me voy ni modo, porque si no le trato la infección urinaria, puede esto terminar en aborto o puede haber un daño renal a la mamá también, si no haces el tratamiento. Pero si le das el tratamiento, por otro lado está, pero si ese medicamento le ocasiona, digamos, malformaciones, o sea, es complicado. Pero en esos casos lo que tratamos de hacer es elegir
algún tipo de medicamento que esté demostrado que no ocasione mucha malformación congénita. Y rogar a Dios que no le afecte a mí. ¿No te queda otra? Son situaciones medias complejas, ¿ya? Pero si, por ejemplo, hay una mujer que es epiléptica, toda su vida ha sido epiléptica, está con tratamiento, lo ideal sería que no se embarace, ¿no es cierto? Pero si, como tú dices, ocurre la patología cuando ya está embarazada, lo que hacemos es buscar una forma de que reciba su medicación, pero buscamos medicamentos que no sean muy terapéuticos, ¿ya? También el anticoagulante, la warfarina, también es un medicamento teratogénico. Además, nos dice que este puede ocasionar una hipoplasia nasal, epífisis anormales en los huesos, también afecta la parte ósea. Fíjense que son varios medicamentos que lo estamos mencionando. Drogas, peor todavía. Esa mujer embarazada jamás va a poder recibir ningún tipo de, bueno, no, drogas ilícitas, diría yo, ¿no? Porque drogas son los medicamentos también, pero drogas ilícitas nunca, ¿sí? O también, si quieren llamarle así, cocaína, marihuana, no sé, todo ese tipo de drogas ilícitas tampoco podría. Esas drogas ilícitas habitualmente afectan al sistema nervioso, ¿sí? Además, por ejemplo, la cocaína puede hacer que el bebé nazca prematuramente, tenga un retraso intrauterino menor, o sea, el crecimiento del bebé va a ser un bebé chiquitito, puede incluso ocasionar el aborto, o también puede ocasionar malformaciones a nivel de corazón, genitourinario, cerebro, son malformaciones bien importantes. ¿Ya? Entonces tampoco debería consumir ningún tipo de droga. Doctora, una pregunta. ¿Y si, por ejemplo, decir una chica que ha sido drogadita, por ejemplo, a sus 15 años, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que se pueda embarazar y su hijo no nazca con malformaciones? Habría que hacerle también análisis, porque se detecta la droga. Yo haría eso antes que nada, porque muchas veces te cuentan historias raras los drogadictos, ¿no es cierto? Porque se drogan. O sea, te cuento, doctora, yo ya no consumo droga desde ya casi como 2 años o 3. Habría que primero ver si hay o no hay droga en sangre y orina. Yo pienso que es más algo mental, porque al ser adicto, lastimosamente nunca vas a saber nada real de ellos, porque todo lo inventan, mienten. Ese tipo de estupefacientes tan fuertes crea una dependencia. Exacto, y eso es lo peor, la dependencia. Es la parte difícil que tiene que afrontar la persona. Y no todos son capaces de afrontar esa dependencia. Así que si es drogadicto y te dice hace años que no consume y demás, perfecto, te creo todo, pero para que te embaraces o si estás embarazada, pues tienes que hacerte todo, ¿no? Y no sería raro que fueras igual, ¿no? Entonces, lo ideal sería eso, hacerle su análisis para ver, ¿no? Porque mucho no se les puede creer, lamentablemente. Ahora, también el alcohol se considera terapéutico. O sea, una madre alcohólica, ¿qué va a pasar con el bebé? Algo muy grave, retraso mental, microcefalia, holoprosencefalia. ¿Se acuerdan de holoprosencefalia? O confusionado, nariz aquí, deformidad en la boca. Puede también ocurrir eso. Entonces, tampoco debería una mujer embarazada consumir alcohol, ni ser alcohólica. Después también nos hablan de aquí de una fetopatía alcohólica, donde dice que en la fetopatía alcohólica podemos tener anomalías estructurales, deficiencia del crecimiento, incluso retardo mental. Entonces, es grave también cuando la madre es alcohólica. El cigarrillo, el tabaco, lo mismo. Esto puede ocasionar generalmente las fisuras labiales, ¿sí? Como labio leporino, fisura palatina, y además también va a afectar en el crecimiento y va a ocasionar parto prematuro.
Entonces, también consideramos teratogénico al alcohol y al tabaco. Listo, hasta ahí. Ya hemos visto dos agentes teratogénicos, virus, medicamentos o agentes químicos, que es lo mismo. Tercero, hormonas. Las hormonas tampoco deberían recibir una mujer embarazada. ¿Listo? Peor si dice que ella está embarazada y tiene un bebé niña, porque tiene una niña. Entonces, si consume, como que hoy en día hay mujeres que quieren ser hombres, no sé, ya la cosa está muy rara. Sí. Como hace años atrás, me acuerdo de una anécdota que salió publicado en todas las revistas, en todo lado, el primer hombre embarazado, ¿no es cierto? Pero no era hombre, era mujer que empezó a tomar testosterona, empezó a salirle barba, bigote, cambió su voz y hasta se cambió de nombre. Entonces, esta mujer después se casó con otra mujer, ¿no? Le hicieron, claro, al final eran las dos mujeres. Como no podían tener hijos, le hicieron una inseminación y se embarazó. Incluso tiene ahí fotos así, mostrando su panzota ahí, con barba y bigote. Pero no era hombre, era mujer. O sea, una distorsión terrible, ¿no? Entonces, tampoco pueden recibir. En el caso de esa mujer, por ejemplo, si ella seguía recibiendo su testosterona, todo eso, podía, dice, ocasionar una masculinización de los genitales del bebé. ¿Sí? Y hasta me causaba gracia porque sacaban periódicamente sus fotos. La primera foto que le sacaron, bien así con barba, bigote, realmente parecía un hombre, ¿no? Y así con su panza pelada y mostrando ahí. Y decía el primer hombre embarazado. De ahí casi como unos 4 o 5 meses ha debido ser, como ya no estaba recibiendo testosterona, ya no sabía si era hombre o mujer, porque sus facciones empezaron a cambiar. Y al final del embarazo ni les cuento, después mujer, a simple vista, digamos, porque ya ni siquiera tenía mucha barba ni bigote ni nada. Una distorsión en esa pareja terrible. Y después nació la bebé, era mujercita. Se los ve en un parque a los dos y dice, somos una verdadera familia. Yo soy el papá, decía, y ella es la mamá. Y la que es mamá le empezó a dar el pecho al bebé. Sabía que igual se puede llegar a producir cuando uno tiene mucho deseo, ¿no es cierto? Y así que amamantaba a la bebé, la otra. Y la que supuestamente es hombre, otra vez empezó con la testosterona, su fisiculturismo. O sea, fue una historia bien rara. Bueno, no se pueden recibir hormonas de ningún tipo. Además que puede haber también hormonas que puedan ocasionar alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como también a nivel del aparato reproductor. Los anticonceptivos tampoco. A veces, ¿qué pasa? Pero esto no porque lo quiera hacer, sino tal vez de manera accidental. Hay mujeres que están tomando píldoras. Yo ya les dije, ningún anticonceptivo actúa al 100%. Ninguno. Digamos que esa mujer está tomando píldoras, se olvidó un día, eso va a aumentar el riesgo de embarazarse, porque de por sí las píldoras no tienen una protección del 100% como anticonceptivo. Y si sobre eso te olvidas tomar algún día, pues va a aumentar el riesgo a que te puedas embarazar. Y resulta que se olvidó y cuando se acordó otra vez empieza a tomar sus píldoras y de ahí un tiempo se entera que ya había estado embarazada y ella seguía tomando sus píldoras anticonceptivas. Entonces, los anticonceptivos son también teratogénicos, pero con una diferencia, que tienen bajo potencial teratogénico. Eso quiere decir que los anticonceptivos van a producir malformaciones congénitas también, pero no muy graves, porque las cantidades de hormona que tienen no son muy altas y además estas van actuando generalmente de manera prolongada, en dosis chiquitas. Entonces, los anticonceptivos son teratogénicos, sí, pero es una teratogenia un poco baja. ¿Listo? La cortisona, que es otra hormona, tampoco debería administrarse porque esta sí te produce grandes malformaciones, principalmente a nivel de la boca. ¿Listo?
Otras hormonas. A ver, aquí en fecundación in vitro, ahora, ¿qué nos dice? Que a veces también, incluso en las fecundaciones in vitro, y esto lo van a investigar, creo que ya es para este parcial. Ustedes están haciendo investigación, que dice que en las fecundaciones in vitro también se ha visto que puede haber grandes anomalías, ¿sí? De ahí que se considera también como dentro de este grupo, digamos. Y se ha visto de que por cualquiera sea el método que se realice esta fecundación in vitro, podría haber pacientes o bebés que mueran o que tengan bajo peso al nacer o incluso sean prematuros. O sea que ni siquiera la fecundación in vitro es tan segura. Puede haber malformaciones. Ahora, hasta ahí, ¿cuántas hemos visto? Infecciones virales, ¿qué más hemos visto? Radiación, drogas, medicamentos. Medicamentos o químicos, también por los virus, ¿no? ¿Y qué hemos visto ahorita? Hormonas. Hormonas. Y ahora vamos a ver patologías de la madre. No se puede usar hormonas de ningún tipo. De ningún tipo. Pero yo conozco casos que una embarazada tiene progesterona para... No, pero la progesterona ya hemos visto que sí puede recibir para mantener el embarazo, porque si su progesterona está baja, va a tener aborto. Progesterona sí se... Pero esto no actúa sobre el bebé, actúa a nivel del útero. ¿Ya? Bueno, además de todo eso que hemos visto, es más, les indicamos nosotros progesterona cuando tienen deficiencia de progesterona, porque podrían perder su bebé, si no lo hacemos. Ahora, enfermedades que la madre podría tener y ocasionar malformaciones, por ejemplo, la diabetes, ¿sí? Esto generalmente va a ocasionar la muerte del fetito o que nazca un bebé bastante grande o que tenga un otro tipo de malformaciones, principalmente a nivel de las extremidades inferiores. Como anécdota les cuento, hace años atrás vino una mujer al hospital para tener su bebé y cuando la estábamos atendiendo nació un bebé de 6 kilos 200. Era enorme. Y cuando a ella le preguntamos si era diabética, si recibía medicación, de todo lado hemos preguntado. No, y no, y no. Le hicimos su laboratorio y sí era diabética. Entonces es bastante frecuente. Cuando ustedes reciban un bebé así de grande y gordito, tienen la obligación de descartar que la madre no sea diabética. Pero o pueden nacer grandes, o pueden morir, o pueden nacer con malformaciones a nivel de las extremidades inferiores. ¿Listo? Ahora también, otra cosa que puede ocurrir por la diabetes que ya hemos visto, ¿qué se llama esto? Sirenomelia. Sirinomelia, ¿no es cierto? Y habría que ver también la gravedad de la enfermedad de la madre y la duración, o sea, cuánto tiempo ya tiene diabetes. ¿Ya? Ahora, ustedes me dirán, pero ¿y las diabetes gestacionales? Son esas diabetes que se dan solamente durante la gestación. Y esto se ha visto que podría también afectar, pero no es tanto así como una diabetes ya establecida. ¿Listo? Puede que la mamá tenga fenilcetonúrica, también puede afectar al bebé y presentar retraso mental, microcefalia y anomalías cardíacas. Carencias nutricionales también es muy importante. Hace años atrás teníamos mucha carencia de yodo. Por eso habían personas con bóceos tiroideos y demás. Por ese mismo motivo que hoy en día si ustedes consumen cualquier sal de las que consumimos en nuestra comida, fíjense que esa sal siempre tiene adjuntado yodo. De una forma que se han asegurado que recibamos yodo en una cantidad adecuada, ¿sí? Y desde esa vez ya no vemos tantos bóceos tiroideos ni problemas de tiroides. ¿Ya? Entonces eso es importante también. Ahora, en carencias nutricionales también nos están hablando de cuando nos dicen, tenemos hoy en día dos extremos y que lo estamos viviendo nosotros también aquí. En áreas periféricas, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada,
familia dice la familia, ay, hijita, estás embarazada, tienes que comer por 2. Y le empiezan a dar cantidades industriales de comida y la pobre mamá se engorda. Hemos tenido casos de mujeres embarazadas que han aumentado hasta 30 kilos. Lo normal debería ser hasta 15 kilos, ¿sí? Pero duplican a veces eso. Se ha visto que la obesidad también puede ocasionar malformaciones congénitas en el bebé. Y el otro extremo está más que todo en el área social alto, ¿no es cierto? Está embarazada, pero como no quiere perder la figura y nada, se anda cuidando, entra en desnutrición la mamá y eso hace que también el niño tenga malformaciones congénitas. Entonces, los dos extremos, la desnutrición y la obesidad materna, puede traerte problemas de malformaciones congénitas. ¿Listo? Y tenemos esos dos extremos, ¿no? Ahí está. La obesidad puede ocasionar malformaciones cardíacas, onfalocele o cualquier otro tipo de malformaciones congénitas. Bueno, hipoxia. ¿Quién sabe qué es hipoxia? La hipoxia es la deficiencia de oxígeno. Aquí, y depende esto mucho también, por ejemplo, en Bolivia tenemos 3 áreas geográficas, ¿no ve? Altiplano, valles y trópico. En el altiplano ellos están más por encima del nivel del mar y hay menos oxígeno, ¿sí? Aquí en Cochabamba estamos casi al nivel del mar, el oxígeno es regular. Pero si se van a la parte tropical, ellos están por debajo del nivel del mar y hay bastante oxígeno. Y el oxígeno es importante para el desarrollo de nuestros tejidos. Por eso, potosino, pero puro, así de cepa, que ha nacido en Potosí y ha vivido toda su vida en Potosí, son bajitos y delgados por la oxigenación. Aquí en Cochabamba, estatura mediana, hay gorditos, hay flacos. Si se van al trópico, una niña de 15 años parece una mujer de 22. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay mayor desarrollo de su cuerpo. ¿Ya? Entonces, importa mucho la hipoxia. Cuando una mujer embarazada vive en hipoxia, dice que los bebés tendrían que ser bastante pequeñitos y pesar muy poquito. Son bebés chiquitos y flaquitos. Metales pesados también es otro factor teratogénico. Por ejemplo, el plomo, sí que puede ocasionar abortos, bebés pequeños y lo más importante, el plomo puede ocasionar incluso problemas neurológicos muy importantes. También puede... Ahora, hasta ahí.